Si buscas a James Talarico en Google, encontrarás algo inusual para un político estadounidense. No verás décadas de carrera política. No verás millones en donaciones corporativas. No verás el típico currículum de abogado convertido en político profesional. Lo que verás es a un joven de 30 y pocos años que antes de entrar en política era maestro de escuela pública, que fue elegido representante estatal de Texas a los 28 años, que tiene un máster en educación y otro en política pública, que cita tanto a Martin Luther King como a los padres de la iglesia primitiva, que habla de justicia económica con la misma pasión que de fe cristiana. James Talarico nació en el año 1992 en Texas, en una familia de clase trabajadora. Creció en el suburbio de Austin, en una comunidad donde la mayoría de la gente trabajaba duro solo para llegar a fin de mes. Su padre trabajaba en construcción, su madre en servicios. Era el tipo de familia estadounidense que los políticos mencionan en sus discursos pero rara vez representan realmente. Desde muy joven, Talarico fue testigo de las contradicciones del sueño americano. Veía a sus padres trabajar 60 horas semanales y aún así luchar para pagar las facturas médicas. Veía a sus compañeros de escuela llegar con hambre porque sus familias no podían permitirse 3 comidas al día. Veía cómo el sistema educativo público se desmoronaba por falta de financiación mientras se construían estadios de fútbol americano de millones de dólares. Estas experiencias no lo amargaron. Lo radicalizaron en el sentido original de la palabra. Lo llevaron a la raíz de los problemas. Lo hicieron preguntarse por qué el país más rico del mundo permitía que sus ciudadanos sufrieran innecesariamente. Pero Talarico no venía de una tradición de activismo político. Su familia no era particularmente política. Eran gente trabajadora que votaba ocasionalmente, pero que principalmente trataba de sobrevivir. La política les parecía algo lejano, algo que pasaba en capitales distantes entre gente rica que no los representaba. Lo que sí tenía la familia de Talarico era una fe cristiana profunda. Creció en la iglesia. Leyó la Biblia. Escuchó sermones sobre amar al prójimo, sobre cuidar de los pobres, sobre la justicia y la misericordia. Y a medida que creció, comenzó a notar una desconexión profunda. Los mismos cristianos que predicaban sobre Jesús alimentando a los hambrientos votaban contra programas de comida para niños pobres. Los mismos que citaban a Jesús sanando a los enfermos se oponían a la atención médica universal. Los mismos que hablaban del buen samaritano apoyaban políticas que criminalizaban a los inmigrantes. Esta contradicción lo perseguía. No podía reconciliar el mensaje de los evangelios con la política que veía a su alrededor. Y eso lo llevó a una búsqueda que definiría su vida. Cómo se vive realmente según los valores del evangelio en el siglo XXI. ¿Qué significa ser cristiano en la arena política? Estas preguntas no encontrarían respuestas fáciles, pero lo llevarían por un camino que eventualmente lo pondría en el centro de algunas de las batallas políticas más importantes de Texas y de Estados Unidos. Por ahora, era solo un chico de suburbio tratando de entender el mundo. Pero ese chico estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo convertiría en una de las voces más distintivas de la política estadounidense contemporánea. James Talarico fue un buen estudiante en la secundaria. No el mejor, pero sí lo suficientemente bueno como para acceder a la universidad. En una familia de clase trabajadora, ir a la universidad era un logro enorme. Era el camino hacia la movilidad social, hacia una vida mejor que la de sus padres. Eligió estudiar en la Universidad de Texas en Austin, una de las instituciones públicas más prestigiosas del estado. Allí estudió gobierno y relaciones públicas. Quería entender cómo funcionaba realmente el poder en Estados Unidos. Cómo se tomaban las decisiones que afectaban las vidas de millones de personas. Lo que descubrió en la universidad lo inquietó profundamente. Aprendió sobre el papel del dinero en la política. Sobre cómo las corporaciones y los grupos de interés escribían literalmente las leyes que supuestamente las regulaban. Sobre cómo el sistema estaba diseñado para favorecer a los ricos y poderosos mientras mantenía a la gente común luchando por migajas. Pero también descubrió algo más. Descubrió una tradición de resistencia. Conoció la historia del movimiento de derechos civiles, del movimiento laboral, de las sufragistas. Aprendió que en cada generación, gente ordinaria se había levantado para desafiar sistemas injustos. Y que a veces, contra todo pronóstico, habían ganado. Después de graduarse en 2014, Talarico tomó una decisión que sorprendió a muchos. En lugar de seguir el camino típico hacia la política, trabajar para un político establecido, ir a la escuela de leyes, hacer conexiones con donantes ricos, decidió convertirse en maestro. No era una decisión estratégica, era una vocación. Talarico creía genuinamente que la educación era la herramienta más poderosa para el cambio social. Que cada niño merecía una educación de calidad independientemente del código postal donde naciera. Que los maestros eran héroes silenciosos que construían el futuro un estudiante a la vez. Comenzó a enseñar en escuelas públicas en el área de Austin. Enseñaba estudios sociales y gobierno a estudiantes de secundaria. Muchos de sus estudiantes venían de las mismas comunidades de clase trabajadora de las que él provenía. Conocía sus luchas íntimamente. Lo que vio en las escuelas lo radicalizó aún más. Vio aulas sobrepobladas con 40 estudiantes y un solo maestro.
Vio edificios desmoronándose con aire acondicionado roto en el calor brutal de Texas. Vio maestros gastando su propio dinero en útiles escolares porque las escuelas no tenían presupuesto. Vio estudiantes brillantes cuyo potencial se desperdiciaba por falta de recursos. Y vio algo más. Vio cómo el sistema educativo reproducía desigualdades. Los estudiantes de familias ricas iban a escuelas bien financiadas con instalaciones modernas y clases pequeñas. Los estudiantes de familias pobres iban a escuelas desfinanciadas que apenas funcionaban. El código postal determinaba el destino. Mientras tanto, los políticos en Austin hablaban constantemente sobre la importancia de la educación. Pero cuando llegaba el momento de votar presupuestos, siempre encontraban dinero para recortes de impuestos a corporaciones, pero nunca para maestros o estudiantes. Talarico veía a sus colegas maestros, personas dedicadas con maestrías y años de experiencia, trabajando segundo y tercer empleo solo para pagar el alquiler. Veía cómo el respeto social hacia los maestros había disminuido mientras sus salarios se estancaban. Veía una profesión noble siendo tratada como un trabajo de segunda clase. Durante este tiempo, Talarico también profundizó en su fe. Leyó teología. Estudió la tradición de cristianismo social que había inspirado al movimiento de derechos civiles. Leyó a Martin Luther King, a Dorothy Day, a William Barber. Descubrió una tradición de fe que no separaba lo espiritual de lo político, que veía la justicia económica como un mandato bíblico. Empezó a hablar públicamente sobre la intersección de fe y política. Escribía artículos. Daba charlas. Argumentaba que el cristianismo auténtico exigía una política progresista, que no se podía afirmar seguir a Jesús mientras se apoyaban políticas que dañaban a los pobres, los marginados, los vulnerables. Esto lo hizo impopular en ciertos círculos. En Texas, el cristianismo conservador era la norma. Los cristianos evangélicos eran la base del Partido Republicano. La idea de un cristianismo progresista era vista con sospecha, incluso hostilidad. Pero Talarico no retrocedió. Argumentaba que los evangélicos conservadores habían sido cooptados por intereses corporativos y partidistas, que habían traicionado el mensaje del evangelio a cambio de poder político, que Jesús había sido ejecutado por el Imperio Romano precisamente porque su mensaje amenazaba el orden establecido. Estas ideas no eran nuevas, pero viniendo de un joven maestro de escuela pública en Texas, sonaban frescas y auténticas. Talarico no era un político profesional tratando de ganar votos. Era un creyente genuino tratando de vivir su fe coherentemente. Y entonces, en 2016, algo sucedió que cambiaría su vida y la de millones de estadounidenses. Donald Trump fue elegido presidente. La elección de Donald Trump en noviembre de 2016 sacudió a Estados Unidos hasta sus cimientos. Para muchos progresistas, fue un shock existencial. ¿Cómo era posible que un empresario sin experiencia política, con un historial de declaraciones racistas, sexistas y xenófobas, hubiera ganado la presidencia? Para James Talarico, la elección de Trump fue un llamado de atención. Había asumido, como muchos, que el arco de la historia se doblaba hacia la justicia, que el progreso era inevitable, que Estados Unidos estaba avanzando lenta pero constantemente hacia una sociedad más igualitaria. Trump demostró que esa suposición era ingenua. El progreso no era inevitable. Podía ser revertido. De hecho, estaba siendo revertido activamente. Y si la gente buena se quedaba al margen, las fuerzas de la reacción ganarían. Talarico vio cómo la administración Trump implementaba políticas que dañaban directamente a sus estudiantes y sus familias. La separación de familias en la frontera. Los intentos de eliminar el programa DACA que protegía a los Dreamers. Los recortes propuestos a programas de comida y salud. Las políticas ambientales que envenenarían el aire y el agua. Pero también vio algo más. Vio una resistencia emergente. Millones de personas que nunca habían sido políticamente activas de repente se organizaban. Marchaban. Llamaban a sus representantes. Se postulaban para cargos. La marcha de las mujeres en enero de 2017, el día después de la inauguración de Trump, fue una de las mayores protestas en la historia estadounidense. Millones marcharon en ciudades por todo el país y el mundo. Fue un momento de furia, pero también de esperanza. La gente no se rendiría sin luchar. Talarico participó en estas protestas. Pero se dio cuenta de que protestar no sería suficiente. Las marchas eran importantes para mostrar fuerza y construir solidaridad. Pero el cambio real requería poder político. Y el poder político requería ganar elecciones. Comenzó a considerar algo que nunca había planeado seriamente. Postularse para un cargo. La idea parecía absurda al principio. Tenía solo 25 años. No tenía conexiones políticas. No tenía dinero. No conocía a donantes ricos. Era solo un maestro de escuela pública. Pero eso, se dio cuenta, era precisamente el punto. La política estadounidense estaba dominada por abogados ricos y empresarios. Por gente que nunca había experimentado la lucha de la clase trabajadora. Por políticos profesionales que habían pasado décadas en el sistema y se habían corrompido por él. ¿Qué pasaría si alguien diferente se postulara?
Alguien que realmente representara a la gente común. Alguien que hubiera vivido las luchas que enfrentaban sus votantes. Alguien que no debiera favores a corporaciones o super PACs. Talarico comenzó a investigar. Miró el distrito legislativo estatal donde vivía, el distrito 92 de la Cámara de Representantes de Texas. Estaba representado por un republicano que había ocupado el escaño durante años. El distrito había sido tradicionalmente conservador, pero estaba cambiando demográficamente. Más jóvenes, más diversos, más educados. En 2016, Hillary Clinton había ganado el distrito a nivel presidencial, incluso mientras perdía Texas en general. Eso significaba que el distrito era competitivo. Un demócrata podría ganar allí si ejecutaba la campaña correcta. Pero no sería fácil. Desafiar a un titular siempre es difícil. Requiere dinero, organización y trabajo incansable. Y Talarico tendría que hacerlo mientras seguía enseñando a tiempo completo porque necesitaba el ingreso. A principios de 2017, Talarico tomó la decisión. Se postularía para la Cámara de Representantes de Texas en las elecciones de 2018. No se lo dijo a mucha gente al principio. Sabía que muchos tratarían de disuadirlo. Demasiado joven. Demasiado inexperto. Demasiado idealista. No tienes el dinero. No tienes las conexiones. No puedes ganar. Pero Talarico había aprendido algo de su estudio de la historia. Todos los grandes movimientos de cambio social habían sido liderados por gente que el establishment consideraba poco realista. Los abolicionistas fueron llamados extremistas. Las sufragistas fueron ridicularizadas. Los activistas de derechos civiles fueron encarcelados. Si esperabas el permiso del sistema para desafiarlo, nunca lo conseguirías. Tenías que simplemente hacerlo. En marzo de 2017, James Talarico presentó su candidatura oficial para la Cámara de Representantes de Texas, Distrito 92. Tenía 26 años, $1000 en su cuenta bancaria. Y absolutamente nada que perder. La batalla estaba a punto de comenzar. La primera campana 2018. Cuando James Talarico anunció su candidatura en marzo de 2017, la respuesta inicial fue silencio. No hubo cobertura mediática. No hubo avalancha de donaciones. No hubo respaldo de líderes del partido. Era un don nadie. Un maestro de 26 años, sin experiencia política, desafiando a un titular republicano en Texas. El establishment demócrata lo ignoró en gran parte. Pensaban que estaba desperdiciando su tiempo. Pero Talarico tenía algo que el dinero no podía comprar. Tenía convicción. Tenía energía. Y tenía un mensaje que resonaba con la gente real. Su plataforma era clara y sin disculpas progresista. Educación pública totalmente financiada. Expansión de Medicaid. Aumento del salario mínimo. Acción climática. Reforma de justicia criminal. Derechos LGBTQ. Control de armas. Inmigración humana. En Texas, un estado profundamente conservador, estas posiciones eran consideradas radicales. Pero Talarico argumentaba que no eran radicales en absoluto. Eran sentido común. Eran lo que la mayoría de la gente realmente quería si se les preguntaba directamente. El problema era que la gente nunca tenía la opción de votar por estas políticas. Ambos partidos estaban controlados por donantes corporativos. Los republicanos eran abiertamente pro-corporaciones. Los demócratas del establishment hablaban de progresismo, pero raramente luchaban por el cuando importaba. Talarico decidió hacer una campaña diferente. No aceptaría dinero corporativo. Su campaña sería financiada por pequeñas donaciones de gente común. Donaciones de 10, 20, $50 de maestros, enfermeras, trabajadores de servicios. Esto significaba que tendría mucho menos dinero que su oponente. Pero también significaba que sería libre. No debería favores a nadie excepto a los votantes. La estrategia era simple. Tocar puertas. Hablar con votantes. Escuchar sus preocupaciones. Explicar sus posiciones. Construir relaciones personales. Una conversación a la vez. Durante meses, Talarico pasó cada hora libre tocando puertas. Después de enseñar todo el día, salía a hacer campana hasta las 9 o 10 de la noche. Los fines de semana, empezaba a las 9 de la mañana y seguía hasta el anochecer. Toco miles de puertas. Hablo con miles de personas. Escucho miles de historias. Familias que no podían pagar medicamentos. Personas que trabajaban 2 empleos y aún luchaban. Padres preocupados por las escuelas de sus hijos. Personas asustadas de perder su atención médica. Y encontró algo que lo sorprendió. Cuando hablaba con la gente directamente, sus posiciones no parecían radicales en absoluto. La gente quería mejor atención médica. Quería mejores escuelas. Quería salarios dignos. Quería que sus hijos tuvieran un futuro. El problema no era que las ideas progresistas fueran impopulares. El problema era que la gente había sido convencida de que eran imposibles. Que el gobierno no podía funcionar.
que los políticos todos eran corruptos, que el sistema nunca cambiaría. Talarico les decía algo diferente. Les decía que el cambio era posible, pero solo si la gente común se organizaba y luchaba por él. Que el cinismo era una trampa, que la esperanza era un acto de resistencia. Su juventud era en realidad una ventaja. La gente estaba cansada de los mismos políticos de siempre diciendo las mismas mentiras de siempre. Un joven maestro sin conexiones con el establishment era refrescante. Lentamente, la campaña comenzó a cobrar impulso. Voluntarios comenzaron a aparecer. Pequeñas donaciones comenzaron a llegar. La gente comenzó a hablar sobre este joven que estaba diciendo cosas que ningún político decía. Pero Talarico enfrentaba un gran obstáculo. Para llegar a las elecciones generales contra el republicano, primero tenía que ganar la primaria demócrata. Y tenía un oponente formidable. Un demócrata moderado con conexiones, con el respaldo del partido, con más dinero. Alguien que el establishment veía como más electable. Alguien que no asustaría a votantes moderados con posiciones progresistas. La primaria demócrata de marzo de 2018 sería su primera prueba real. Talarico intensificó sus esfuerzos. Tocó más puertas. Organizó más eventos. Construyó una operación de base completamente de voluntarios. Estudiantes universitarios. Maestros. Trabajadores. Gente que creía en su mensaje y estaba dispuesta a luchar por él. La noche de la primaria, los resultados comenzaron a llegar. Era reñido. Pero lentamente, los números se inclinaron a favor de Talarico. Ganó la primaria con 52% de los votos. Un maestro de 26 años sin experiencia política había derrotado al candidato del establishment. Era una señal de que algo estaba cambiando en la política estadounidense. Pero la batalla real apenas comenzaba. Ahora tenía que enfrentar al titular republicano en las elecciones generales de noviembre. Los siguientes 8 meses serían los más intensos de su vida. Victoria contra todo pronóstico. Después de ganar la primaria, James Talarico se convirtió en el candidato oficial demócrata para el Distrito 92 de la Cámara de Representantes de Texas. Pero todavía era considerado un perdedor probable. Texas era un estado republicano. El Distrito 92 había elegido republicanos consistentemente durante años. El titular tenía nombre recognition, más dinero y el apoyo del Partido Republicano Estatal. Pero Talarico tenía algo más. Tenía momentum. Tenía un ejército de voluntarios. Y tenía el viento de la ola azul a su favor. 2018 sería un año electoral extraordinario. La resistencia contra Trump, que había comenzado con la Marcha de las Mujeres, se había transformado en un movimiento político organizado. Demócratas estaban compitiendo en distritos que habían sido considerados imposibles. En Texas, Beto O'Rourke estaba haciendo una campaña de Senado increíble contra Ted Cruz. Aunque eventualmente perdería, estaba energizando a votantes demócratas y atrayendo atención nacional al estado. Su campaña estaba ayudando a candidatos de la Cámara Estatal como Talarico. Talarico continuó con su estrategia. Tocar puertas. Hablar con votantes. Construir coaliciones. Se enfocó especialmente en votantes jóvenes y votantes que normalmente no participaban en elecciones de medio término. Organizó eventos en universidades. Fue a donde estaban los jóvenes. Les habló en su lenguaje. Les explicó por qué su voto importaba. Porque esta elección era diferente. También se enfocó en temas locales. Las escuelas públicas estaban crónicamente desfinanciadas. Los maestros habían hecho una huelga estatal en Arizona y otros estados. En Texas, los maestros no podían legalmente hacer huelga, pero estaban furiosos. Talarico, como maestro, podía hablar auténticamente sobre estos temas. No era un político haciendo promesas vacías. Era alguien que había vivido la realidad del sistema educativo público. También habló sobre atención médica. Texas tenía la tasa más alta de personas sin seguro en el país. Cientos de miles de tejanos caían en el gap de cobertura, ganando demasiado para Medicaid pero no lo suficiente para subsidios del Affordable Care Act. La solución era simple. Expandir Medicaid como habían hecho 37 estados. Pero Texas, por razones ideológicas, se negaba. Como resultado, gente moría innecesariamente. Hospitales rurales cerraban. Familias se arruinaban por gastos médicos. Talarico prometió luchar por la expansión de Medicaid. Prometió luchar por escuelas públicas. Prometió representar realmente a la gente trabajadora del distrito. Su oponente republicano intentó pintarlo como un radical socialista. Un extremista que destruiría Texas. Pero la táctica no funcionó como esperaban. La gente estaba cansada de política del miedo. Querían soluciones reales a problemas reales. Y Talarico ofrecía eso. Además, Talarico tenía una respuesta efectiva a los ataques. Hablaba sobre su fe cristiana. Citaba las escrituras. Argumentaba que cuidar de los pobres y vulnerables no era socialismo, era cristianismo básico. Esto desarmaba a muchos votantes conservadores. En Texas,
la fe cristiana era importante. Y aquí estaba un joven que claramente creía genuinamente y que argumentaba que sus valores progresistas fluían directamente de su fe. No todos estaban convencidos, pero suficientes estaban intrigados como para darle una oportunidad. Los últimos meses de la campaña fueron agotadores. Talarico seguía enseñando durante el día. Hacía campaña por las noches y fines de semana. Dormía 4 o 5 horas por noche. Vivía de café y adrenalina. Su equipo de campaña era mayormente voluntarios. Estudiantes universitarios manejando redes sociales. Vecinos haciendo llamadas telefónicas. Maestros organizando eventos. Era una operación de base real. Mientras tanto, su oponente tenía una campaña profesional bien financiada. Anuncios de televisión. Correo directo. Operación de votación elaborada. En papel, no había competencia. Pero en el terreno, Talarico estaba construyendo algo especial. La noche electoral llegó el 6 de noviembre de 2018. Talarico organizó una fiesta de observación electoral en un salón comunitario local. Cientos de voluntarios y simpatizantes se reunieron, nerviosos y esperanzados. Los primeros resultados comenzaron a llegar alrededor de las 8 de la noche. Era increíblemente reñido. Talarico adelante por 100 votos. Luego atrás por 50. Luego adelante de nuevo. Durante horas, el resultado osciló de un lado a otro. La sala era una montaña rusa de emociones. Gritos de júbilo seguidos de silencio ansioso. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, quedó claro. James Talarico había ganado. Por menos de 2 puntos porcentuales. Por aproximadamente 2.000 votos. Pero había ganado. Un maestro de 26 años había derrotado a un titular republicano en Texas. La sala estalló en celebración. La gente lloraba. Se abrazaban. Gritaban. No podían creer lo que habían logrado. Cuando Talarico subió al escenario para dar su discurso de victoria, apenas podía hablar. Estaba abrumado por la emoción. Por la gratitud. Por la comprensión del peso de lo que acababa de asumir. Esto no es sobre mí, dijo finalmente. Esto es sobre todos ustedes. Sobre lo que construimos juntos. Sobre probar que la política puede ser diferente. Que la gente común puede ganar. Que el cambio es posible. Era pasada la medianoche cuando la celebración finalmente terminó. Talarico condujo a casa exhausto pero electrizado. Al día siguiente, todavía tenía que enseñar. Tenía estudiantes que dependían de él. Así que se levantó temprano, preparó sus planes de clase y fue a la escuela. Pero su vida había cambiado para siempre. En enero de 2019, sería juramentado como uno de los miembros más jóvenes de la legislatura de Texas. La victoria era dulce. Pero el trabajo real apenas estaba comenzando. En la legislatura de Texas. Cuando James Talarico llegó a la legislatura de Texas en enero de 2019, entró en un mundo completamente diferente. La legislatura de Texas es una institución dominada por republicanos. Aunque Talarico era uno de muchos demócratas que habían ganado escaños en la ola azul de 2018, los republicanos todavía controlaban ambas cámaras por márgenes significativos. Esto significaba que incluso si Talarico presentaba legislación, era improbable que llegara a votación. Los presidentes de comités republicanos controlaban qué proyectos de ley recibían audiencias. Y raramente daban audiencias a proyectos demócratas progresistas. Para muchos legisladores, esto habría sido desmoralizante. Pero Talarico no había venido a Austin para hacer carrera política. Había venido para luchar. Desde el principio, adoptó una estrategia diferente. En lugar de tratar de trabajar dentro del sistema y conseguir pequeñas victorias incrementales, decidió usar su plataforma para cambiar la conversación. Para mover la ventana de Overton. Para hacer que ideas previamente impensables fueran parte del discurso mainstream. Presento legislación audaz. Medicare para todos a nivel estatal. Green New Deal de Texas. Inversión masiva en educación pública. Reforma de justicia criminal comprensiva. Abolición de la pena de muerte. Sabía que ninguno de estos proyectos pasaría. Pero eso no era el punto. El punto era forzar el debate. Hacer que los republicanos tuvieran que explicar públicamente por qué se oponían a estas políticas populares. Y usó las redes sociales brillantemente. Cada discurso que daba en el pleno de la Cámara era grabado y compartido. Cada audiencia de comité era transmitida. Construyó una audiencia nacional que seguía su trabajo. Sus discursos en el pleno se volvieron virales repetidamente. Hablaba con pasión y claridad moral. Citaba las escrituras. Invocaba la tradición americana de justicia. Llamaba a sus colegas a estar a la altura del momento. Un discurso en particular captó atención nacional. Fue durante un debate sobre un proyecto de ley que habría reducido fondos para educación pública. Talarico subió al podio y dio un discurso de 10 minutos que fue visto millones de veces en línea. Habló sobre sus estudiantes. Sobre maestros que gastaban su propio dinero en útiles.
sobre el fracaso moral de una sociedad rica que no invertía en sus niños. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Dijo: juzgamos una sociedad por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Y nuestros niños son nuestro futuro. Si no invertimos en ellos, ¿qué dice eso sobre nosotros? El proyecto de ley pasó de todos modos. Los republicanos tenían los votos. Pero el discurso de Talarico cambió la narrativa. Mostró que había demócratas dispuestos a luchar, dispuestos a nombrar la injusticia claramente. Talarico también se convirtió en un líder vocal en otros temas. Cuando Texas aprobó una de las leyes de aborto más restrictivas del país, Talarico fue uno de los pocos hombres legisladores que habló apasionadamente en contra. Argumentó que la autonomía corporal era un derecho humano fundamental, que los hombres religiosos conservadores no tenían derecho a controlar los cuerpos de las mujeres. Cuando la legislatura intentó aprobar leyes discriminatorias contra personas transgender, especialmente niños trans, Talarico se opuso ferozmente. Habló sobre conocer estudiantes trans, sobre verlos sufrir, sobre el daño que estas leyes causarían. Estas posiciones lo hicieron impopular entre republicanos conservadores. Recibió amenazas de muerte. Fue atacado en medios conservadores. Fue llamado socialista, comunista, ateo, destructor de valores familiares. Pero Talarico no retrocedió. Duplicó su apuesta. Si iban a atacarlo de todos modos, también podría decir la verdad sin filtros. También trabajó incansablemente por su distrito. A diferencia de muchos legisladores que desaparecen entre sesiones, Talarico mantenía horas de oficina regulares. Respondía personalmente a correos electrónicos. Ayudaba a constituyentes a navegar la burocracia estatal. Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó en marzo de 2020, Talarico se convirtió en un recurso crucial para su comunidad. Organizó distribuciones de alimentos. Ayudó a la gente a acceder a beneficios de desempleo. Presionó al Estado. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún documental sobre política, activismo y las personas que están construyendo el futuro. Cada semana traemos historias fascinantes sobre figuras emergentes que desafían el status quo. Y cuando termines este documental, déjame en los comentarios. ¿Conocías a James Talarico? ¿Crees que los políticos jóvenes pueden cambiar el sistema? ¿Qué tipo de liderazgo necesita Estados Unidos? La vida de James Talarico. Desde sus orígenes humildes en Texas hasta convertirse en uno de los legisladores más jóvenes y progresistas del estado. Desde su formación como maestro hasta su activismo en el Capitolio. Desde sus batallas contra el establishment hasta su visión de una América más justa. Esta es la historia de James Talarico, el político que se niega a jugar según las reglas del juego.